Buenas tardes, eskerrik asko ondare aditura etortzagatik gaur arratsaldean. Ikusten duzuenez, alde oso handia lortu dugu gaurkoan. Gaur gurekin Ander López daukagu, erakusketaren komisarioa. Hasi baino lehen eskertu nahi genioke bere presentzia. Berarekin egingo dugulako erakusketari emango diogu buelta eta aurkezpenekin, eta zuen ekarpenak bai, entzun nahi ditugu. Buenas tardes, gracias por acercaros esta tarde a la sala Ondare. Para nosotras, desde la sala, es un placer poder contar con la presencia del comisario de la exposición, Ander López, con quien vamos a recorrer la muestra, y también queríamos invitaros a compartir todas sus experiencias o comentarios que quieran compartir con el resto. Como ven, somos un grupo muy numeroso, con lo cual yo les agradecería, como en el teatro, si pueden apagar los móviles o silenciarlos, o mantenernos todos un poquito unidos, ¿no?, para poder facilitar la escucha de las explicaciones de Ander. Será una actividad de aproximadamente unos 40 minutos, hemos calculado, para poder recorrer todas las diferentes etapas en las que se desarrolla la exposición. Y yo, sin más dilación, le cedo la palabra a Ander para que demos comienzo a este recorrido. Eskerrik asko, ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este primer encuentro sobre la obra de José Manuel Rozas. Muchas gracias por venir. Con un tema de logística y organización, que somos una cantidad de grandes personas, que es maravilloso. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Os voy a pedir que despejemos esta parte, porque es con la que vamos a empezar, porque lo ha sentido todo esto, porque bueno, la exposición está organizada de forma cronológica y pensada para que siempre, como visitantes, circulemos por la derecha. Empezaremos con un recorrido por la derecha y terminaremos aquí, si os parece bien. Deciros un poco que este proyecto de José Manuel Rozas es un proyecto que nace en 2019, cuando empezamos a colaborar Elena, Marijos y yo, pensando en que había que recuperar la figura de José Manuel Rozas. Y no sé si lo decís, el sistema de voz que tiene la sala se hace que se oiga por todas partes. Entonces, si alguien se agobia y se quiere tomar un poco de grupo, también puede escucharlo desde un sitio un poco más ligero. Y bueno, deciros que, como muchos de vosotros sabréis, os espero, pues bueno, que lo vamos a aprender. José Manuel Rozas fue un artista bilbaíno, nació en la década de los 40, que desarrolló una intensa actividad artística desde el año 1967 hasta 1983. Y bueno, con los primeros 4 cuadros que hemos puesto en esta exposición, vamos a empezar este recorrido un poco sabiendo quién era José Manuel Rozas al inicio de la década de los 70. Es un momento que ya hoy nos queda alejado, pero es un momento muy interesante en nuestra historia reciente. Deciros también que José Manuel Rozas como artista fue siempre defensor de una interpretación libre de sus obras de arte, por lo cual, a pesar de que yo, a través de Elena, hayamos llegado a algunas conclusiones sobre sus obras, cualquier anotación o aportación que tengáis sobre sus obras siempre van a ser correctas, porque bueno, el autor así lo quiso siempre. Entonces, bueno, la exposición empieza con esta obra, La Sagrada Cena, pintada en 1967, que tiene como punto extremadamente interesante, que es la obra número 1 en el catálogo de su primera exposición, en los salones de la artesanía española, de Bilbao y parecidos. Se trata de una obra que nos habla de esos inicios como artistas vinculados a su época de estudiante en La Salle, en Llull. Y bueno, vemos cómo a finales de la década de los 60 todavía se mantenía como cierto influjo de la espiritualidad y lo místico que había recibido en su educación en este centro. Se trata de una obra que, como veréis, a continuación poco tiene que ver con el resto de la exposición. Vemos que los colores son más bien apagados, vemos que el fondo tiene un gran protagonismo y la principal diferencia es que es un tema claramente religioso. Es una última cena donde la composición, el protagonista es el personaje que acaba de predecir su inminente traición por los demás comensales y abandona el lugar. Estamos hablando de 1967, primera exposición de José Manuel Rozas, cuando vivía en Santurtzi. En Santurtzi es donde por primera vez tiene un estudio y se inicia como artista profesional. Entonces, en este primer apartado de Santurtzi, que serían todas estas primeras obras que vamos a ver, hasta el año 75, produce obras que nos muestran un poco lo que será en adelante José Manuel Rozas. En el mismo lugar donde expuso La Sagrada Cena en 1967, volverá a exponer en el año 1971, volverá a exponer en el Salón de la Artesanía Española, una nueva exposición que se llama Es posible realizar una obra de arte surrealista comprometida. Es el título de la exposición.
y ahí presenta esta forma social. Vemos que en una cuestión de 3 años su obra prácticamente no tiene nada que ver. Ya en Sarcoma Social, siendo una obra temprana, empieza a introducir estos pequeños personajes, siempre situados de espaldas, anónimos, que en este caso están desnudos, y desarrollan siempre unos arduos esfuerzos que ya puede ser atravesar un páramo helado o intentar escalar un coloso gigante. El último cuadro que tenemos en la pared representa uno de los primeros grupos como artista profesional de Tomás Bergozas, pertenece a la Diputación Foral de Vizcaya, y con este cuadro ganó el concurso Bienal Art Sport de la Diputación Foral de Vizcaya. Es un cuadro que deciros como que no se ha podido ver prácticamente en los últimos 20 años y que la Diputación Foral de Vizcaya acaba de terminar de restaurar. Entonces es una oportunidad para verlo en primicia como un día de hoy. Bien, lo que quiero decir un poco para situar José Manuel Rozas en su momento. José Manuel Rozas, como la mayoría de artistas nacidos en su misma generación, es decir, entre 1940 y 1945, fueron artistas que se iniciaron en el contexto vasco a finales de los 60, primeros 70, y que entre todos hay ciertas características que comparten, ¿no? Entonces, los artistas jóvenes en la década de los 70, a diferencia de lo que habían hecho sus predecesores, entre los que más destacables serían Odey y Chillida, que habían trabajado unas formas más sintéticas, unas formas escultóricas abstractas, deciden que su arte tiene que hablar de una manera mucho más cercana al público, debido a que se había probado que a pesar de desarrollar obras más vinculadas a la modernidad internacional, ¿no?, a contextos mucho más libres que el que se vivía aquí, no terminaban de llegar al público local. Entonces, José Manuel Rozas pinta en 1970 esta obra, que es una galería contemporánea, donde comparten espacio, por una parte, estas formas escultóricas que son referenciales de la modernidad internacional, con este simpático personaje que nosotros conocemos como Aitona, sabemos que es su abuelo por vía materna. Entonces establece un diálogo entre lo que sería el máximo referente de la tradición local para José Manuel Rozas con las formas propias del lenguaje internacional. Entonces, en este diálogo nos está hablando de la problemática que podría llegar a suceder en el contexto vasco en 1970 a la hora de intentar introducir formas que no eran propias de la tradición aquí. Entonces, como estaba diciendo, hay un cuestionamiento de hasta qué punto la modernidad internacional puede introducirse en el panorama local, siendo el País Vasco un lugar que, como el resto del Estado, había sufrido una dictadura durante 40 años, que es uno de los aspectos que comparte con todo el resto de artistas que, como él, habían nacido en el 40 y el 45 y que principalmente tienen su foco de actividad en Guipúzcoa. Estamos hablando de artistas como Vicenta Meztoi, Ramón Zuriagay, Marta Cárdenas o Carlos Sanz, que el mismo año que produce José Manuel Rozas esta obra, están en Durango y en Durango editan un catálogo de una exposición en el que plantea prácticamente lo mismo que está diciendo José Manuel Rozas. Y ese mismo año, otro artista, desde Eibar, de la misma generación, llamado Manuel Soquitea, hace el mismo planteamiento. Entonces vemos como personas, en principio, desconectadas, pero activas del mismo contexto artístico, tienen como punto en común esa preocupación de generar un lenguaje mucho más cercano, mucho más atractivo para el público, porque si no hay apoyo social, no tiene sentido seguir siendo artista. O sea, la conclusión a la que llegan ellos. Entonces, para ello, ¿qué habrá? Si me permitís, vamos aquí a ese segundo espacio. Para ello, lo que decide esta generación de artistas ya que utiliza lenguajes mucho más fáciles y cercanos para la gente. Y hay que tener en cuenta que José Manuel Rozas siempre orgullosamente se adscribió al movimiento surrealista, pero bueno, vosotros diréis, el surrealismo es un movimiento propio del periodo de las dos guerras mundiales, y yo os diré, sí, pero bueno, el surrealismo también es un movimiento que se siguió extendiendo por el mundo en los años sucesivos, en América Latina, uno de los puntos del mundo pues, que hasta ese momento se tenía muy en cuenta, se siguió desarrollando prácticamente hasta pocos años. Entonces, partiendo de esta base, hay que tener en cuenta que con el estallido de la guerra civil, el régimen de Franco condenó sin paliativos el surrealismo como tendencia artística. En el foco guipuzcoano en la década de los 30 había varios artistas surrealistas en activo que, por avatares del destino tras la victoria del bando nacional, tuvieron que abandonar el surrealismo como tendencia porque para el régimen y para la crítica de arte vinculada a Francisco Franco, al dictador, representaba un movimiento anti-español, anticomunista, anti-español, comunista y antirreligioso. Esto que provoca que poco a poco, durante toda la década de los 40, el surrealismo pase de moda en España. Pero a finales de la década de los 60, una nueva generación de escritores y de editores empieza a producir por primera vez los textos clásicos del surrealismo, los manifiestos de André Breton y todo un corpus teórico con el que se empieza a contar por primera vez en España
en español. Eso permite, junto a la recuperación de figuras tan importantes como Juan de la Calle, que también se produce en estos años, y la necesidad que hemos hablado de generar un lenguaje que conectara fácilmente con el público, el surrealismo vive como un segundo momento de esplendor en España, pero que es especialmente significativo en el foco vasco. A día de hoy, historiográficamente, los museos, dentro de este movimiento como neosurrealista que estoy hablando, siempre prestan atención a autores guipuzcoanos como Vicente Amezoy, Ramón Zubillaga, pues que mencioné al principio, porque, bueno, en el fondo llegaron a ser un núcleo de artistas más o menos organizado y llegaron a tener mayor visibilidad. Sí que es verdad que José Manuel Rozas fue, de todos estos artistas que estoy mencionando, el que más orgullosamente se adscribió siempre al surrealismo y siempre sin paliativos decía que el surrealismo era como el estilo donde él trabajaba. Entonces vemos que teniendo el surrealismo por bandera desarrolla en toda la década desde 1971 hasta 1974 toda una serie de composiciones que él llamará siempre sociales. ¿Qué significa social en el momento? Bueno, pues en el momento social era un sinónimo de político. Lo que pasa es que no se puede decir la palabra político, porque si tú decías la palabra político en el catálogo de exposición, ibas a tener una visita de las fuerzas de seguridad del Estado. Y como ya le pasó en más de una ocasión, te piden o cerrar, como le pasaba a Agustín Rajola, o cerrar la exposición completa, o te pedían retirar clientes. Entonces la manera de poner la venta antes de la herida era sustituir ciertas palabras. Entonces, como vamos a ver, este espacio de obras abarca hasta 1975, que es el momento en el que cambia todo. Ya cuando vayamos al segundo espacio vamos a ver ya ahí como las obras son más explícitas, porque poco a poco el contexto empieza a ser diferente. Somos muchos, no podemos recorrer uno a uno las obras, pero bueno, vemos como un poco en términos generales los temas sí que son efectivamente sociales. Tenemos desde los movimientos migratorios, la gente que lamentablemente se ve obligada a dejar su lugar de origen por buscar una vida mejor, que también estarían representados en este conjunto de los cuadros que encontramos aquí. En Detrás del Pilar tenemos una obra interesantísima, que un poco yo creo que sintetiza muy bien el pensamiento de José Manuel Rozas en la década del 74 con esta obra que se llama Anónimo. Si no la veis ahora, no os preocupéis, que cuando lo vayamos moviendo la podréis ver, pero bueno, en él encontramos estas pequeñas figuritas que son siempre los protagonistas de sus lienzos. Luego hablaremos quizás un poco de qué significan estas figuritas, que bueno, es un enigma y es una interpretación mía, pero vamos, que ya hemos quedado que cualquier interpretación que tengáis vosotros es igual de válida que lo mío, porque así lo que somos todos. Entonces vemos que la nota esta, que parece un secuestrador con los recortes del periódico, pone se necesitan pobres para socorrer a necesitados, un poco el abandono, y que nosotros somos como nuestros propios salvadores un poco. Seguimos un poco con los temas migratorios y llegamos a un cuadro que es muy interesante porque no deja de ser una reinterpretación del primer lienzo que hemos visto. Es otra Sagrada Cena, pero que nos muestra que su autor ya se había alejado un poco de los postulados místico-religiosos que tenía en el primero. Y bueno, no vamos a decir que se trata de una obra secuela, ¿por qué no? Porque José Manuel Rozas siempre fue una persona muy respetuosa, pero ya vemos que en la composición sitúa pues unas bebidas alcohólicas, se han pegado un buen banquete. Vemos que el tratamiento ya es absolutamente diferente. ¿Y la gran diferencia cuál es? El color. Vemos que paulatinamente, mientras va dejando atrás su primera fase de juventud, coge estos colores de esta manera. El rosa, los morados, los azules se convierten en sus colores. Vemos en estos conjuntos donde los claros protagonistas son estos personajillos de los que estamos hablando, que representan haciendo todo tipo de trabajo. Entonces, bueno, ¿qué lectura podemos sacar de estos personajes? Yo pongo la mía y luego ya me decís las vueltas. Teniendo en cuenta que en este caso están intentando escalar con un enorme coloso con cuerdas haciendo un esfuerzo para conseguir dinero. Vemos aquí que hay una muralla que intentan escalar, pero el trabajo, pues nosotros creemos que pueden ser una representación un poco antropomórfica de los principios, las convicciones y las necesidades de la sociedad del momento, que el público contempla en una realidad absolutamente irreal y fantástica que crea José Manuel Rozas, para así reflexionar sobre su propia realidad mental. De esta manera, desde la necesidad de un salario, la necesidad de tener una casa, los vicios, como pues el tabaquismo, los juegos de azar, son los protagonistas de estas obras que producen en un momento no del todo favorable para la creación artística, como son los últimos años de la literatura. Entonces, hay un antes y un después de la producción de José Manuel Rozas, que es su cambio de residencia y de taller a su cartera. Porque en 1975 abandona Santurce, donde había estado desde finales de la década de los 60, y se instala en su cartera.
vemos que 1975, además de ser un año fundamental en la historia reciente, tanto del panorama local como del panorama estatal, el fin de la dictadura y el inicio de una nueva época, para José Manuel Rozas también es un momento fundamental. Entonces ahora vamos a ir transitando poco a poco hacia la siguiente sala, si os parece bien, y ahí vamos a ver los cambios que se producen cuando se muda su receta. Recordemos que José Manuel Rozas, cuando se muda su receta, se trata de Urdaibai era un sitio todavía que no se había masificado. Como decían sus amigos, no había burguesía suficiente para tener segundas residencias en este lugar. Entonces, Urdaibai es un entorno idílico para la creación artística para José Manuel Rozas, y también es un sitio que le permite estar alejado del bullicio de la ciudad, pero cada vez que necesita estar perfectamente conectado con Bilbao o con la ciudad que necesita. Entonces, simboliza perfectamente este cambio de residencia y este nuevo momento vital suyo la obra Renacimiento, que en su época también tuvo el título Fénix Alegoría. En él hemos visto bastantes cuadros de José Manuel Rozas hasta ahora, y es uno de los pocos donde hay un paisaje claramente identificable, que en este caso es el puerto de Bilbao y los montes que están alrededor de Santos. Claramente está pintado desde la orilla contraria, ese movimiento que había hecho José Manuel Rozas de cambiarse de orilla y situarse en su caseta. Vemos cómo es Renacimiento, donde la figura central es una figura de mujer de espaldas absolutamente tiroteada, que está acompañada de cientos de moldes, como podéis ver aquí abajo. Se producen en moldes, en series, que sitúan, algunos se han caído, en todo este mar. Bien, como estamos hablando, el contexto social cambió y sus temas también cambiaron. En la pared del frente que tengo yo encontráis un conjunto de obras bastante interesantes, porque si bien es verdad que José Manuel Rozas no prestó gran atención a los fondos, porque no eran importantes, sino importante era el tema y el mensaje que quería transmitir, estas obras se sitúan en interiores, que es un espacio en el que solo hemos visto hasta ahora galería contemporánea dentro. Entonces son obras que funcionan muy bien en pareja, me voy a adelantar por aquí si me permitís. Entonces empezamos con, una vez más, un personaje que ya conocemos, que vuelve a ser Aitona, que vuelve a ser este representante del mundo rural vasco, situado en este momento en un plinto, en una peana, aludiendo a una pieza de museo, una pieza de exhibición, un poco cuestionando quizás la excesiva mitificación que se tenía en 1976 al mundo rural vasco desde la ciudad. Vemos también que hay tiempo para, y hay un interés, por lo menos por testimonial, en las últimas ejecuciones que se producen en el contexto del franquismo, y obras también que aluden a un futuro. Vemos que esta obra, Bandera Blanca, de 1976, antecede una cosa que pasará el año siguiente, que es la legalización de los partidos a través de la ley de partidos. Entonces vemos aquí su hija, que justo había nacido en este momento y que fue una de los sujetos fundamentales a la hora de cambiar su residencia. Vemos como con una bandera blanca nos viene riéndose, suplicando clemencia ante todo este mar de siglas que se avecinaba para las primeras elecciones generales que iba a haber en 40 años. Yo creo que es una obra bastante interesante, teniendo en cuenta que todas las siglas de aquí, en este año, eran ilegales. De aquí seguiríamos a obras que nos hablan claramente del contexto social del momento. Hemos visto en la anterior sala, ahí está mucha gente, igual no lo hemos podido ver todos, pero bueno. Entonces vemos como de esta cajetilla de cerillas, ¿no?, que un poco significa el paso del tiempo, ya están todas quemadas y no quedan más, salen estos personajitos de los que ya hemos hablado, haciendo el símbolo de victoria con las banderas, con las insignias entonces, que es una obra que ilustra muy bien, pues, un poco la felicidad y el regocijo que podía haber en un momento con las esperanzas. Recordemos que cuando José Manuel Rozas era joven, y cuando muchos de vosotros que estáis aquí erais jóvenes, ha sido un momento de la historia reciente de España donde la juventud ha tenido más poder, básicamente porque suponíais un porcentaje altísimo de la población. Entonces, el poder y la capacidad de cambio que tuvo esa generación fue absolutamente enorme, porque llegasteis a ser prácticamente el 60% de la población, la gente menor de 35 años. Entonces las ganas y las ansias de cambio y de libertad fueron muy notables. Vemos una vez más que los temas siguen siendo, en algunos casos, similares. Vemos también el hecho de los movimientos migratorios, pero vemos que su carrera le permite centrarse mucho mejor en esta actividad artística, y que, en vez de, como habíamos visto en la sala anterior, situar un puente repleto de gente en tránsito viajando, también empieza a prestar atención y desarrolla composiciones más complejas, como este monte nevado, que siempre alude a que la dificultad del camino. O sea, nosotros estamos viendo un camino difícil, pero que el camino se va complicando conforme va adelante. Junto a esta obra tenemos otra obra interesantísima,
interesantísima, es muy pequeñita, si no la podréis ver un poco más tarde, no pasa nada. Se trata de una obra en la que claramente me vais a decir que os recuerda mucho a Dalí, y es por supuesto que sí, este cielo es muy Dalí en los años 30, maravilloso, precioso, con esta luz. Y bueno, la obra que se llama El pueblo vasco nos muestra todo un conjunto de pequeños seres en un páramo desolado en el que, a forma de gota de agua entre espejismo y oasis, emerge la Basílica de Begoña. Un poco como un poco como el agua que hidrata el sediento, un poco. Vemos como que, a pesar de que había dejado el tema religioso, que le sigue prestando atención de una manera o de otra. De esta obra, que es maravillosa, pasamos a otra que también lo es, que sería la que está situada ahí. Urechea es una obra que nos recuerda que, si bien Manuel Rozas siempre se escribió muy alegremente al movimiento surrealista, también hay otros estilos y tendencias muy en boga de la década de los 70 que tenemos que considerar a la hora de ver su obra. Pues bueno, vemos que el tema ya es ingenioso y que es una composición muy atractiva, pero vemos aquí que he insertado lo que parece una foto que podemos quitar, pero no, está hecho con una minuciosidad y una precisión técnica tremenda. Y esto, bueno, el arte, como hemos visto toda una exposición que ha habido en Bellas Artes, esto se llama hiperrealismo. El hiperrealismo, esta obra, recordemos, está hecha en 1976. El hiperrealismo es un movimiento muy en boga en la década de los 70, porque en 1972, en una ciudad en el centro de Alemania que se llama Kassel, donde cada 5 años se celebra una exposición de arte que se llama La Documenta, que es un poco como la Mercedes Fashion Week, ¿no? Que es un poco lo que te muestra lo que se va a llevar en las siguientes temporadas. No, pues el hiperrealismo fue el movimiento estrella en aquella edición. Eso significa que 4 años después, José Manuel Rozas conocía la modernidad internacional y era capaz de desarrollarlo, porque el hiperrealismo tiene el gran problema de que hay que tener una precisión y una minuciosidad técnica tremenda para poder representarlo, porque claro, en este caso dan ganas de coger la foto. Entonces vemos que el hiperrealismo, aparte de estar en pintura, como luego vamos a ver, también está muy presente en su escultura, como muchos de vosotros sabréis. Entonces, en esta pared nos vamos a fijar un poco en cómo hemos abordado el tema de las vibraciones y la montaña, que realiza obras bastante más complejas. ¿La serie en el agua qué puede significar? ¿Tú qué crees? Pues, no sé, la salvación con el mar también, o algo de aquí, que somos gente de mar también. No sé. Puede ser perfectamente con los primeros aquí, que somos gente de mar también. O sea, a mí me recuerda un poco a la barraca de Batlen, no sé si es que yo soy más nostálgico que todos estos, pero bueno, si queréis esto todo lo comentamos un poco al final. Y un poco siguiendo con lo establecido, vemos que a partir de instalarse en su carrera y poder dedicarle mucho más tiempo y estar mucho más concentrado en su creación artística, desarrolla composiciones más complejas. Fijaros, por favor, cómo en este cuadro está dividido en 2 mitades. En la mitad inferior, cómo la composición ha sido desarrollada a partir de diagonales o casi W, y cómo esa misma composición se vuelve a representar aquí con líneas diagonales, y cómo esa misma composición, esa misma forma, con el fondo superior libre, vuelve a realizar estas diagonales, composiciones mucho más complejas que logra salvar de una manera bastante amena y bastante clara en sus obras. El campo de concentración es una obra que luego tengáis tiempo y lo podéis ver más libremente. Yo os recomiendo encarecidamente que la veáis, porque el anecdotismo de cada uno de los personajes que ha representado es para apuntarse, es maravilloso. Y vemos como a principios de la década de los 80, esos personajes que hemos visto, que son a través de los cuales José Manuel Rozas transmite su mensaje social, primero y luego político, ya se convierten en un tema en sí mismo. Ya ese mensaje no hay que darlo de tal manera porque el momento social y sus intereses van cambiando, y vemos cómo desarrolla los mundos desde donde nacen estos personajes, por donde transitan. Vemos cómo juegan. Entonces, estos pequeños personajes es como la culminación de estas figuritas y de estas representaciones antropomórficas anónimas. A mí personalmente me encanta esta obra llamada Cultura Rural, que yo creo que significa un poco muy bien, yo creo que tiene un juego de palabras bastante interesante. ¿Por qué esto? Porque luego, como veremos en la última parte de la exposición, en los últimos años de vida ya pega un giro y convierte en protagonistas a otros elementos. Entonces, para terminar con esta última pared de pintura, deciros que, bueno, Guernica, y en concreto este homenaje al árbol de Guernica y al cantautor Aguirre es muy interesante.
Decir que entre 1977 y 1987 el tema de Guernica en el arte vasco se vuelve una cosa absolutamente necesaria. Todos los artistas realizan al menos una obra y Rozas no iba a ser menos. Entonces, en este primer plano, si bien ha situado al cantautor con el árbol de Guernica con unas transparencias bastante interesantes que luego cuando podéis acercar una vez más estas nubes a lo Dalí, pero vemos cómo en el fondo ha situado las ruinas de la ciudad devastada tras el bombardeo. Y es que en 1979, cuando José Manuel Rozas produce esta obra, la versión oficial que se mantenía sobre el bombardeo es que España y el bando nacional en concreto no habían estado involucrados. Entonces, en 1977 se genera el Guernica Bachordia, que está activo a día de hoy, para pedir el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuál es su parte más conocida? Pues el movimiento Guernica-Guernicará, que también surge dentro de esto. Pero hay que tener en cuenta que es todo un conjunto que buscaba la verdad y la justicia tras 40 años de dictadura para esclarecer los hechos que no solo habían sucedido en Guernica, sino que habían sucedido en todas partes. De hecho, la familia José Manuel Rozas también fue víctima de estas acciones que tuvo el régimen en la posguerra. Por último, terminamos con estas obras que nos hablan un poco del proceso madurativo de José Manuel Rozas, que lamentablemente se detuvo por su prematuro fallecimiento. Pero vemos un poco como si José Manuel Rozas venía por este camino, ya en el principio de la década de los 80, ya estaba inaugurando nuevos caminos. Entonces, en primer lugar, tenemos Alegoría para un profeta de hoy, una obra a mí me gusta muchísimo, que donde con una precisión técnica tremenda, en un fondo plano, simplemente usando las sombras, ha conseguido una representación del espacio muy impresionante. Y vemos cómo ha sustituido el crucificado, que él realizó muchos crucificados, y quizás algunos de vosotros tengáis incluso en casa un crucificado de estos, lo ha sustituido por lo que yo considero que es papel mojado. Entonces, pues considero yo, no una vez más. Entonces, esta obra es singular porque nos habla, como nos pasaba con el Renacimiento, de que José Manuel Rozas fue un artista total. Llegó a producir incluso sus marcos. Lamentablemente, por distintos avatares históricos que han pasado, sus obras, la mayoría los han perdido. Pero José Manuel Rozas, como habían hecho los artistas adscritos a la vanguardia o al futurismo italiano, cuando concibe sus obras, concibe también los marcos que van a llevar. Son marcos de alta calidad, muy duros, incluso esto en el mercado hoy no se llega a producir tan fácilmente. Son muy interesantes. Y aquí pasaríamos a este conjunto de dos obras muy grandes, donde un poco siguiendo lo que hemos hablado de las composiciones en W ahí en el fondo, vemos cómo ha sido una composición matemática, con unos planteamientos que están muy cercanos a los planteamientos vinculados al humanismo y al pensamiento italiano de hace 500 años, donde a través de la matemática y la simetría construye una composición que además donde usa el naranja y el azul para hacer algo tan atractivo como puede ser este. La lectura de una obra así es una obra así es una cosa complejísima, que bueno, quizás algunos de vosotros veis claro porque pero yo me cuesta mucho. Se llama El Quinto Proyecto y claramente son obras que son un poco deudoras de todo ese movimiento sobre la ciencia ficción que llega a España a finales de la década de los 70 a través de la literatura y el cine y que influyó muchísimo en los artistas locales en aquel momento. Y bueno, terminamos la parte, este segundo apartado dedicado a su herramienta, la cintura con Proceso para un futuro, una obra también espectacular, donde encontramos esos hilos de los que hablamos, como estas estructuras tubulares, un poco que recuerdan al órgano, y una vez más vemos que el espacio está matemáticamente representado. Vemos que José Manuel Rozas, además de tener grandes ideas, tenía una capacidad técnica bastante importante, que no todos los tenían. Entonces, de aquí pasamos a lo que sería el último conjunto de la exposición, el tercer conjunto, que sería la escultura, que nosotros, si bien la hemos separado por una cuestión de que se vieran mucho mejor las obras y hemos privilegiado pues, que se vieran obras, porque en esta exposición, al contrario que sucedió en Durango, no solo hay obras de la colección de María José Básolo, dueñas, sino que también algunos de vosotros y otra gente que no está, muy generosamente nos habéis cedido las obras que tenéis en casa y habéis colaborado en esta exposición. Esta es una de ellas. Entonces, ahora vamos a ver un conjunto de esculturas como iba diciendo, deciros que a pesar de que nosotros por una cuestión de que se miran muy claramente las diferentes, cada una de las obras y que tuvierais la capacidad de verlas bien, las gustaría separar pintura y pintura para que José Manuel Rozas siempre fuera parte de lo mismo. Él mismo se define a sí mismo como pintor y escultor. Siempre. O sea, incluso llegó a tener catálogos donde ponía José Manuel Rozas y pintor y escultor. Entonces vemos cómo la escultura llegó a ser incluso el tema de su obra, aunque la escultura lamentablemente no pudo venir a la exposición, y vemos cómo
Superrieta, ese estudio mucho más adecuado para la creación artística en el que contaba en Santurci, le permite a partir de 1977 más o menos recuperar la escultura como técnica artística. José Manuel Rozas ya había sido escultor, de hecho, con los salesianos. Salesiano, bueno, con la Salle. Con la Salle, con la Salle ya había empezado empezó como artista y como escultor. Y en la primera mitad de los años 70 había vivido más cómodamente gracias a pequeños y grandes encargos de ebanistería fina. Vemos que como Manuel Rozas siempre tuvo una técnica depuradísima, realizó escudos heráldicos y muebles para notarías que le permitieron vivir mucho más cómodamente. Estas obras, que son como más anecdóticas, que generalmente en la historia del arte, bueno, en realidad un segundo espacio, para José Manuel Rozas fueron tan importantes que las expuso en 2 ocasiones en el Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián, que en aquel momento era una sala muy importante para la exposición. Entonces vemos que a partir de 1977 ya se centra en lo que es la escultura en un apartado que sería más artístico y produce obras como Figura para una fe, donde ha perdido la obra con el paso de los años la pátina que tienen otras y nos permite ver perfectamente el virtuosismo técnico y el tratamiento anatómico que ha dado a la parte, al cuerpo humano. Es bastante impresionante, es una obra potente que nos habla también del maltrato y de temas más turbulentos, un poco que en principio deberían pertenecer a nuestro pasado, pero vemos como que siguen un poco todavía presentes. Vemos obras que nos hablan de un virtuosismo técnico tremendo, como esto. Fijaros que hay dentro del cuerpo de la mujer un crucificado puesto de espaldas, luego os acercáis bien y lo podéis comprobar. Vemos esta interesante escultura que es con el título de Amazona. Vemos cómo todas las obras tienen dos colores similares, y esto es porque José Manuel Rozas usaba 2 maderas, que él siempre las llamó maderas nobles, madera noble de Guinea y pino de Oregón, que son 2 maderas que parecen exóticos, pero no lo son tanto, porque son 2 maderas que se han usado tradicionalmente en la charapa, aquí y en la construcción de barrios. Entonces, a pesar de que tengan nombres un poco más exóticos, son 2 materiales en los que estamos, aunque no lo sepamos, bastante acostumbrados. Entonces, un poco siguiendo con lo que hemos hablado del hiperrealismo, vemos como en la escultura también desarrolla esta vertiente. Entonces, realiza alegoría por la catedral sin altar y alegoría por una pedagogía, que es la puerta que tenéis al final, que reciben casi un tratamiento de mobiliario doméstico, que un poco también alude a esos inicios de José Manuel Rozas como escultor, donde había desarrollado muebles para familias nobles de la zona, pero donde ya introduce los temas que le interesan a él. Otra vez vemos la frase pobres socorren a necesitados, que leíamos en 1974 en ese lienzo. Entonces vemos cómo existen las constantes en sus obras y las preocupaciones que, a pesar de que su estilo y las formas cambiaran, muchas veces eran las mismas. Vemos que el pantalón prácticamente parece que se puede descolgar, incluso podríamos llegarnos a poner un poco de esfuerzo, pero no. Incluso que parece el cinturón lo podemos sacar, pero no, es un virtuosismo y está trabajado de una manera magistral. Entonces, en el último apartado, en el siguiente apartado, vamos a poder ver de verdad las conexiones que existían entre la arquitectura y la escultura, porque yo creo que es muy importante analizar que nosotros nos hemos separado, pero que José Manuel Rozas eran uno. Entonces, hemos mencionado que si bien en la década de los 70 estos pequeños personajillos eran los protagonistas de sus composiciones, a principios de la década de los 80 los sustituye por otros. Aquí vemos la combinación entre estos pequeños personajillos y los que podrían haber sido los nuevos protagonistas de sus obras, pero nunca sabremos si lo hubieran sido de verdad. Entonces, vemos como el azar, los juegos de azar, si os fijáis luego tranquilamente en otras obras también se han representado los libros fiscales, los billetes, un poco toda esta documentación administrativa que pertenece al Estado, le fascina a José Manuel Rozas, es un ejemplo de ellos. Entonces vemos como boletos de lotería de Navidad y la quiniela son como elementos en los que presenta mucha atención. Recordemos que era un momento de cambio, un momento en el que se está construyendo un nuevo Estado y una nueva autonomía para el País Vasco. Entonces, bueno, de una manera muy ingeniosa, pero a la vez un poco dura, viéndolo desde hoy en día, porque en el fondo es un poco triste, introduce los debates que podían darse en la sociedad del momento, como el debate entre Iglesia y Estado, dictadura y democracia, el debate sobre el divorcio, la homosexualidad, el aborto, dentro de una quiniela que ya no es deportiva, sino que es política, ilustrando cómo nuestras aspiraciones, sueños y anhelos en el fondo no son más que un juego para lo que serían los poderes fácticos del momento. Entonces, en este momento encontramos desde militares, los que no los veáis aquí, lo podéis ver aquí, porque son prácticamente las representaciones, militares, policías,
jueces, todo lo que sería el poder fáctico del momento. Entonces vemos como estos personajes, esta obra también nos alude mucho al momento político que le tocó a Jorge Manuel Rozas. Vemos que en una caja donde pone España una grande y libre, UGL, vemos que ha situado a el simpatizante, que es como lo llamó él, con izquierda, centro y derecha, indicando las tres opciones de voto que podría haber en el momento. Y vemos cómo esta obra también guarda sintonía con probablemente la que es una de sus obras más enigmáticas, que se llama Alegoría con Cristo. Vemos que una vez más en la cima del bolsón ha situado a cada uno de los poderes o de los estamentos sociales del momento. Vemos cómo también ha representado la voluntad o las ganas de ascenso social, de mejorar la vida, y vemos cómo el que sale a juicio de Rozas perjudicado de todos estos juegos de poder dogmáticos que se daban en el momento es el propio artista, que ha sido aplastado por el peso de toda la estructura social del momento. Entonces, antes de terminar, como no fijarnos en esta obra, muy interesante también, una vez más, como sucedía en Alegoría para una carrera sin altar, esta alegoría con una pedagogía, vemos que en una puerta típicamente de Baserri, o una reconstrucción de una puerta típicamente de Baserri, la palabra culturgincha, construcción de una cultura propia, que en el contexto autonómico es una de las prioridades sociales y culturales que se da, vemos cómo ha sido tapada por una chaqueta, que simbólicamente en estos años la chaqueta tiene un peso bastante peyorativo, que es el cambio de chaqueta del momento. Entonces, como veníamos diciendo desde el principio, desde la sala anterior, vemos que el proceso artístico de José Manuel Rozas, quedan 2 minutitos nada más, se interrumpió abruptamente por una inesperada muerte y por unas causas absolutamente fatídicas que él nunca pudo ver venir. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos llegar a saber nunca hacia dónde hubiera ido sus obras. Lamentablemente, hoy no contamos con él, pero gracias a Dios contamos con obras tan interesantes como esta. Recordemos que se llama Alegoría con título, y haciendo gala, como hemos empezado, de que él era siempre era como muy juguetón, le gustaba mucho que interactuáramos con sus obras, que buscáramos significados y tal, el título de verdad no nos lo ha desvelado y está oculto en la escultura. Entonces cada persona del público tiene que recorrer visual y en su momento físicamente, hoy las condiciones de exhibición han cambiado, entonces hoy nos vamos a quedar solo con visual, si nos importa, tiene que recorrer la obra para ir descifrando el título, que ya aviso que es largo, buscando unos números y unas letras que ha situado minuciosamente el autor para hacernos de manera activa recorrer toda la obra y obtener el título final, que no os voy a decir cuál es. Y con esto ya soy todo vuestro. Muchísimas gracias aquí, y cualquier duda, cuestión o comentario que queráis hacer o aportación es más que bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo veo alguna similitud en los elementos humanos chiquitines. ¿Sí? A Juan Genovés. Puede ser. Entonces, no sé si, como es mayor Genovés que Juanma, se llevan como 20 años aproximadamente. Sí. Pregunto si hubo, además él era el primer pintor de la democracia, Juan Genovés. Y como también él es muy político, a ver si habría alguna influencia en la apertura de la democracia. Vale. La influencia de Juan Genovés de Genovés en general en el arte tanto vasco como español es absoluta. Hay que tener en cuenta que en Bilbao tuvimos la suerte de tener una galería maravillosa, que era la Galería Miqueldi, que siempre fue muy sensible y que siempre se la jugó mucho para exponer arte nuevo. Entonces, que José Manuel Rozas conociera a Genovés es prácticamente seguro. Hay para mí una gran diferencia entre la obra de Genovés. Hay dos grandes diferencias para mí entre la obra de Genovés y de Rozas. En primer lugar sería que Rozas es un gran colorista, o sea, le encanta el color, y Genovés simplemente hacía composiciones mucho más crudas, mucho más oscuras, como el Abrazo de Atocha, que hoy ha vuelto a salir en las noticias, que está saliendo en el Congreso, que es una obra maravillosa y tiene un dramatismo absolutamente impresionante, pero son en colores mucho más oscuros que representarían mejor la primera época de Rozas. El segundo tema es el tamaño que tiene la figura en la obra de Genovés, que siempre es una figura muy grande que termina acaparando todo el espacio, y sin embargo, en el caso de Rozas, son múltiples figuras
a priori insignificantes que yo creo que solo terminan... O sea, creo que la representación de la figura viene a ser lo mismo, son figuras anónimas que aluden a la sociedad en su conjunto. Y también, respondiendo a lo que dices tú, la influencia de Genovés está porque es un autor muy influyente, es decir, el realismo como tendencia artística en la década de los 70 es el movimiento en boga en el contexto vasco y